Buenas noches, estoy esperando a que gente se conecte y sobre todo pues que me comenten que se está escuchando bien. Estamos pues esta transmisión que le puse como título Amnistía versus Ley de Seguridad Interior, Paz versus Represión, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU. Entonces esperamos que se esté escuchando. Esto tiene que ver con el debate que se suscitó el día de ayer y antier, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró que era su intención entrar en la pacificación de lo que está sucediendo con esta guerra velada, guerra de baja intensidad o ya de alta intensidad, que ubica a México como el segundo país en violencia a nivel mundial, en tasa de homicidios dolosos. Y hubo una respuesta por parte de la Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ellos pues manifiestan su enojo o su inconformidad sobre lo que manejaron los medios oficialistas de derecha, una supuesta amnistía al narcotráfico que estaba planteando Andrés Manuel López Obrador. El hecho es que la propia Sedena en otras intervenciones han reconocido que hay alrededor de 500,000 personas que están trabajando vinculadas al narcotráfico en México. Es medio millón de personas, es pues el 0.5% de la población en México, si calculamos que somos como 120 millones de personas. Entonces justo platicaba con una compañera que ella tiene pues mucho conocimiento y trabajo de las zonas rurales, de las zonas indígenas, de diversos estados. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, que está visitando ahorita el estado de Guerrero, pues ahí nos topamos en ese estado y en otros muchos la cuestión de que son puestos a trabajar en la producción de estupefacientes, de drogas, de plantas que se usan para generar drogas, y las personas muchas veces no tienen como alternativa. El caso, por ejemplo, de la Sierra Tarahumara, bueno, ahí es muy característico las matazones que ha habido, masacres por parte pues de estos grupos delincuenciales que se dedican pues a la producción y exportación de drogas. Otra cuestión que se ha visto en Sinaloa y en otros estados es la existencia de laboratorios donde se producen anfetaminas u otros químicos, precursores, precursores que luego son convertidos en drogas. Entonces es necesario que nos demos cuenta que esto es una realidad. También en estos comentarios que hacía la propia Sedena, estoy citando a la propia Sedena hablaba de la gente que se usa como halcones o distribuidores narcomenudistas, ¿no? Ya ni hablamos pues de otras formas de diversificación de la violencia, ¿no? Que no solo es el narcotráfico, como es el huachicoleo, como es el secuestro, como es la trata, como es el tráfico de órganos, ¿no? Que ha sido denunciado, incluso la esclavitud de migrantes por el padre Solalinde y varios personajes a nivel nacional. Entonces estamos ante una economía gris o una economía ya negra, es el grado de legalidad al que llega, ¿no? En el que para mantener una alta tasa de rendimientos, una renta financiera muy alta, para a veces operaciones de lavado de fondos de inversión, ya que México pues es casi un paraíso fiscal, nos topamos con que se recurre a estos medios, a estas que digamos formaciones económicas pues incluso precapitalistas, ¿no? Como vemos esta cuestión de la esclavitud y pues incluso el tráfico de drogas, que fue usado como un arma del Imperio Británico contra China. Entonces, frente a esto, hoy también escribe por ahí un artículo el doctor Ricardo Monreal muy interesante, donde explica pues que la amnistía no es precisamente el término correcto. De hecho, pues fue más manejado por los medios oficiales
que por el propio Andrés Manuel López Obrador, y él habla de la figura de pentiti en italiano, que significa los que piden perdón o los que son perdonados, y el testigo protegido, que se usa aquí en América, que es invitar a, pues imagínate un chavito que está trabajando del coneo desde los 16 años, 14 años, que no ha tenido alternativa, no ha tenido opción de secundaria, le ofreces esta opción de ser un testigo protegido, de, digámosle, amnistía, porque así es como se conoce actualmente, aunque no es el término correcto, y de esta forma le das una alternativa, le das una beca para que él estudie, le das una forma de que pues él genere un ingreso económico sin tener que estar pues siendo obligado por un grupo delincuencial, porque si no pues te va a matar. En el caso de campesinos, en el caso pues sacar a toda esta economía, como le decía, negra, subterránea que está ahí, la trata, darles la opción de que se desmovilicen. Habla Ricardo Monreal de 3 etapas: desmovilización, reinserción y reconversión económica, que es algo que escuchaba yo en un congreso esta semana en el INACIPE, ¿no? Que cuando se tiene, por ejemplo, hay campos de cultivo de, no sé, droga, marihuana, que funcionan con hidroponía. A ese nivel llega el narcotráfico hoy en día. Entonces, en vez de pues mantener esos centros de producción y cambiarles el giro, producir alimentos legales o productos legales que sí sirvan, que generen un bienestar económico, y que además de esa forma se pague un daño que se generó por esta actividad delincuencial, sobre todo a las víctimas, lo que se hace pues es se malbarata, se desmantela, no se le da un aprovechamiento social, incluso para propios jóvenes que pudieran haber sido pues víctimas del narcotráfico o participar en este tipo de actividades, se les pudo haber incorporado pues a estos centros de producción. Por ejemplo, pues yo veo los laboratorios, hay testimonios de químicos, ¿no?, que son secuestrados, levantados, se les obliga a trabajar ahí, a veces hasta se les paga bien, digamos, pero ellos no tienen alternativa de retirarse, ellos tienen que estar obligados ahí porque si no amenazan a su familia. Entonces se les da la alternativa pues para que ellos trabajen, pero produciendo medicamentos, o sea, algo que le hace falta, por ejemplo, a México. En vez de producir anfetaminas para fabricar drogas, mejor que se produzca medicamentos. Entonces, sobre esto podría ahondar, y voy a tratar de hacer otro video un poquito más con cifras y datos. Ahorita lo quise hacer muy rápido porque creo que mis comentarios, bajita la humildad, sí ayudan un poquito al debate, al diálogo. Quería también hablar sobre esta cuestión de la Ley de Seguridad Interior, que hoy hubo una protesta muy importante en el Senado. Se movilizaron activistas sociales, grupos sociales, por ahí estuvieron gente de Morena, Noroña, otros personajes. Y me parece muy importante referir que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas está hablando pues de que ya se le han hecho recomendaciones a México. En el 2015 en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó a México y habló sobre pues casos de tortura, acciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos masivas, y se hicieron recomendaciones para que México no siga cometiendo este tipo de acciones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas habla de que el uso de la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna pues tiene muy malos precedentes. Entonces, este es el comentario que les quería traer, porque bueno, está el debate de qué pasa si pasa la ley, si la presión social no es la suficiente. Bueno, pues tendríamos que esperar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, de aquí en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente pues una acción de inconstitucionalidad para pues llevar esta ley de seguridad interior hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se debata su constitucionalidad. De decretarse su inconstitucionalidad se expulsa del orden jurídico nacional y no tiene ninguna validez, es como si no existiera. Pero para los que dicen que lo que la Constitución dice es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, pues sus dichos no necesariamente son ciertos, ¿no? Porque quedan otras instancias, ¿no? Como vamos a buscar la condena por parte de la
pues sí, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque bueno, la Convención Americana nos da el derecho a la segunda instancia. En el caso de la acción de inconstitucionalidad no tenemos segunda instancia porque pues solo es la Suprema Corte, lo que la Suprema Corte diga es lo que dicen que la Suprema Corte dice lo que es la Constitución. Bueno, no, hay una instancia superior y entonces pues habría que llevarlo primero a un análisis a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pues hay vías para seguir debatiendo esto. El llamado es a las personas de inteligencia que sé que ven estas transmisiones con mucho detalle, a la gente de las Fuerzas Armadas, a la Marina, que pues hay que cambiar la doctrina de seguridad nacional. Gustavo Iruagas, alguien que estudió con ustedes seguridad nacional, pues decía que pues la seguridad tenía que ser multidimensional y esto se encaja con el concepto pues de Lino Larouche, ¿no? O sea que nuestros países, como son economías en desarrollo, no puede ser la seguridad nacional únicamente una acción militar, sino que como son economías deficientes, tienen que trabajar en pues la producción de varios aspectos de la seguridad que nosotros no tenemos garantizados, como es el caso de la alimentación, como es el caso de la infraestructura, como es el caso de la transportación. Entonces los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Marina, no sienten que se van a quedar sin chamba, sin trabajo, o que va a haber una devalorización, todo lo contrario, va a haber una valorización de su trabajo, pero se va a adoptar una nueva doctrina de seguridad nacional. Es lo que vamos a impulsar, lo que yo pienso que pues Andrés Manuel López Obrador, aunque esto pues no lo haga muy público, porque pues es generar a veces debates más allá, pero tal vez lo digan adelante. Tenemos que cambiar la forma en cómo se entienden las Fuerzas Armadas y cambiar del sicariato, de las cuestiones de las ejecuciones extrajudiciales, de todo eso que estamos viendo, y fortalecer las Fuerzas Armadas, pero fortalecerlas en una doctrina multidimensional de la seguridad nacional, donde pues entendamos como seguridad nacional el que un migrante no tenga, un campesino, perdón, no tenga la capacidad de vivir en México con condiciones productivas, con legalidad, con créditos, con condiciones que debe brindar el Estado de desarrollo. Si no las tiene, pues va a migrar y eso nos genera un problema de seguridad pues interno y externo, ¿no? Entonces, saludos a todos los que nos están viendo. Voy a terminar ahorita la transmisión, siempre me alargo más, siempre quisiera hacerlo de 2 minutos o de 5 a lo mucho, pero les pido por favor que escuchen esta cápsula completa, está muy interesante y abona al debate nacional. Bueno, hay que cambiar, aquí dicen, sí, hay que cambiar la mentalidad. Nos vemos.